La primera distinción es justo esa, que es un sistema parlamentario. Eso quiere decir que nosotros en España no votamos al presidente del gobierno, votamos al Parlamento que elige ese presidente del gobierno. Esa es la primera distinción con Uruguay. La papeleta no pone Mariano Rajoy, pone el nombre de un diputado de la región en la que concurrimos, de la provincia en la que concurrimos. Esa es la primera diferencia con Uruguay. No es un sistema presidencialista, es una monarquía parlamentaria. Es el Parlamento quien elige al presidente en base a los votos de los ciudadanos. Correcto. Bien, y esta situación que estamos viendo hoy es, tú me decías, sin antecedentes. Mariano Rajoy y su Partido Popular obtienen una mayoría, es decir, son la minoría mayor, digamos, pero no logran la cantidad de respaldo suficiente de otras fuerzas políticas para que se convierta en el presidente del gobierno español. Eso es. En España el parlamentarismo ha funcionado siempre desde la democracia, después de la muerte de Franco, que se instala la democracia con el proceso de la transición. Ha habido siempre un parlamentarismo que, como suele pasar en los parlamentarismos, ha evolucionado hacia un bipartidismo. Correcto. En España siempre ha gobernado, primero fue la UCD, pero que podríamos decir hoy que es el antecedente del Partido Popular, y el Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo gobernaron? Por dos fórmulas. Primera, la mayoría absoluta, es decir, correcto, conseguían más de la mitad del Parlamento. Eso quiere decir que obtenían más de 176 diputados. 176 diputados marca la mayoría absoluta en España. Una vez obtenían esa mayoría absoluta no tenían problema, porque ellos mismos se votaban para que el presidente fuera el candidato de su partido. Las ocasiones en las que eso no funcionó, tenían que pactar con alguien. ¿Con quién pactaban históricamente? Bueno, como no necesitaban una gran cantidad de votos, el partido más votado siempre gobernó en España, pactando generalmente con los nacionalistas, sean vascos, sean catalanes. Y esa era la fórmula habitual de gobierno en España. Lo utilizó, por ejemplo, Aznar en el primer gobierno en el año 96, pactó con los nacionalismos periféricos. ¿Qué ocurre ahora? Ahora ocurre que ese sistema parlamentario, ese bipartidismo, se ve de alguna manera tambalear porque irrumpen dos nuevas fuerzas, que son Podemos y son Ciudadanos. ¿Por qué irrumpen Podemos y Ciudadanos? Irrumpen por un hastío del pueblo español con la clase política dirigente, por un cansancio con la corrupción política, por un cansancio con las cuestiones de paro, por un cansancio general que hace que dos nuevas fuerzas canalicen esa frustración. Irrumpen en el medio de una gran crisis económica y financiera que vivió España como uno de los países más afectados por una crisis europea, se puede decir una crisis global. Eso es, la crisis del 2008, que es una crisis efectivamente europea, global, sacude especialmente a España. En ese momento el presidente del gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero. Partido Socialista Obrero Español, es decir, el centro-izquierda. ¿Qué deciden los ciudadanos en las siguientes elecciones? Votar a Mariano Rajoy, al Partido Popular, al centro-derecha, para que gobierne. Y gobiernan con mayoría absoluta. ¿Qué ocurre? Que en alguna medida, desde el punto de vista de indicadores económicos, puede haber un cierto avance, pero siguen estallando casos de corrupción, el paro sigue sacudiendo a la sociedad, sigue habiendo problemas muy grandes con temas como, por ejemplo, las hipotecas, mucha gente se queda fuera de su casa, hay temas sociales que preocupan y mucho a los ciudadanos, y en ese contexto, con Mariano Rajoy en el gobierno, surge el movimiento de los indignados, el 15M. El 15M es una manifestación, en principio espontánea, de jóvenes que ocupan la Puerta del Sol en Madrid y se manifiestan precisamente contra ese hastío frente a la clase política. Es lo que se llama los indignados. La propia palabra lo dice, cansancio, indignación por la clase política dirigente. Es en ese contexto, unos años después, cuando Podemos, año 2014, se erige como el partido que logra canalizar ese descontento fundamentalmente de los jóvenes y también de aquellas personas que estaban cansadas de los recortes sociales, de políticas de austeridad, que de alguna manera quien más acuden es a la clase más indefensa, a las clases más medias y también medias bajas. Ese movimiento, insisto, es Podemos quien mejor lo representa, quien mejor lo canaliza. Logra agrupar en torno a ese partido, sobre todo un grupo joven, descontento, etcétera, etcétera. Y también desde el punto de vista de la derecha o el centro derecha, desde el punto de vista liberal, surge Ciudadanos, que es, por así decirlo, a la derecha lo que Podemos a la izquierda. Un partido que intenta romper con esa tendencia de corrupción, con esa tendencia de cansancio de los políticos. Que hablan de eficiencia. Eso es. Y buscan un nuevo modelo. Si Podemos de alguna manera representa a esa gente con preocupaciones sociales, esa gente joven cansada, Ciudadanos es, digamos, un descontento, por así decirlo, un poco más tranquilo, más desde el punto de vista de la derecha, un descontento quizá sin tanto matiz social. Correcto, bien. Para hablar de la profundidad de la crisis en España, podemos recordar que en algún momento hubo 1 de cada 4 trabajadores en situación de desempleo. Hoy en día, ¿en qué situación estamos desde el punto de vista económico? Hoy en día, pese a que se ha mejorado un poco, sigue siendo una situación relativamente dura y dramática.
El 20% de la población española hoy está en paro, el 20% de la población en edad de trabajar. Pero si nos fijamos en la población joven, el dato es todavía mucho más dramático, porque cerca del 50% de los jóvenes españoles, de las personas de menos de 25 años, en edad de trabajar están en paro. Es decir, es un paro juvenil de casi el 50%. Eso hace que, evidentemente, haya mucha gente que está muy cansada, mucha gente que está sufriendo, que lo está pasando mal y que, de alguna manera, culpa a los políticos o se siente poco representada por los políticos, siente que los políticos no están haciendo lo necesario. Es en ese contexto, cuando se fragmenta el Parlamento, es en ese contexto que llegamos a esta situación. Y ocurren dos cuestiones. La primera es que cuando gana por primera vez las elecciones el Partido Popular, tiene una mayoría muy reducida y por primera vez ni siquiera acepta el encargo del rey de formar gobierno. De tal manera que el rey le encarga formar gobierno a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez trata de ponerse de acuerdo con Podemos y con Ciudadanos, no lo logra por diferentes motivos y se repiten las elecciones por primera vez. Correcto. En esa repetición de elecciones por primera vez es cuando Podemos percibe que puede producir el famoso en España sorpaso. Sorpaso quiere decir que iban a superar por primera vez al Partido Socialista Obrero Español. Se iban a posicionar como la segunda fuerza política en España y como la fuerza de la izquierda preponderante. Sin embargo, y contra todo pronóstico, y pese a lo que decían las encuestas, incluso el día de las elecciones a pie de urna, el Partido Socialista Obrero Español supera a Podemos, pese a obtener el peor resultado de su historia, supera a Podemos, obtiene 85 diputados por 71 de Unidos Podemos, la coalición de Podemos con Izquierda Unida. Ese es el contexto actual. El Partido Popular es el único partido que sube votos en esas segundas elecciones, llega a los 137 escaños, muy lejos de los 176 para la mayoría absoluta, pero lo festejan como una gran victoria porque no lo esperaban. Ahí se ponen a negociar. ¿Qué ocurre? Que sumando los votos de Ciudadanos, centro-derecha, Partido Popular y Coalición Canaria, que es un partido regionalista canario con un solo representante, se quedan en 170. No llegan de nuevo a los 176. Por eso ha fracasado la investidura actual. Y ese es el contexto en el que España se mueve. ¿Y esto qué panorama nos abre ahora de aquí en más? Porque tal vez primero podemos repasar cómo ha estado funcionando hasta ahora el gobierno. Ha estado en funciones Mariano Rajoy, como se dice, como un gobierno, digamos, interino, como diríamos acá. Eso es un gobierno interino, un gobierno en funciones, que según marca la ley española es el último gobierno que debe continuar, pero con dos matices. El primero, no puede nombrar nuevos ministros. Ha pasado que han tenido que, por diferentes motivos, entre ellos por, de nuevo, la corrupción, dimitir 3 de los ministros del gobierno del Partido Popular, no se pueden sustituir. No se pueden sustituir porque así lo dice la ley. Entonces estamos con el mismo gobierno, pero con menos ministros. Eso por una parte. Y por otra, una cierta desventaja es que ese gobierno no responde ante el Parlamento, con lo cual los ministros no tienen que ir al Parlamento a dar explicaciones, lo cual está generando también ciertos problemas. Pero lo cierto es que el país sigue adelante. Llevamos casi ya 8 o 9 meses sin gobierno. Es un caso excepcional en España, nunca en España se habían repetido las elecciones, pero no es un caso excepcional en Europa. Bélgica, en el año 2011-2012, estuvo más de 500 días sin gobierno. Funcionó. ¿Cómo? No se sabe muy bien, seguramente porque siguen funcionando los gobiernos autonómicos, regionales. El gobierno sigue avanzando. ¿Qué pasa ahora en España? Pasa una cuestión importante, que es que dentro de un mes, el 15 de octubre, la Comisión Europea tiene que aprobar los presupuestos de todos los países de la Unión. Ocurre que España, si no logra, como todo parece indicar, formar gobierno y por tanto no logra formar un nuevo presupuesto, va a tener que mantener el presupuesto del año pasado. Y eso puede ser un problema porque si no cumplimos lo que nos pide la Unión Europea, pueden sancionar al país fuertemente. Eso quizá sea una medida de presión para que el Partido Socialista tenga que eventualmente negociar con el Partido Popular. ¿Y esto está dificultando además la reactivación de la economía por dudas a nivel de los inversores? ¿Es así? Bueno, aquí hay dos factores. Efectivamente, esto está influyendo en el desarrollo de la economía, pero sorprendentemente menos de lo que se esperaba. Quizá porque finalmente son las empresas las que activan el mercado y muchos de los intereses de las empresas no están en España. Están, por ejemplo, en Latinoamérica, están fuera de España. Y eso hace que no se está resintiendo tanto como se podía esperar. De hecho, durante el verano, por el tema del turismo, que en España es muy importante, el paro bajó. Eso quiere decir que el país puede seguir andando, pero no sabemos hasta cuándo. Y no sabemos, sobre todo, hasta cuándo sin que la Unión Europea interfiera en las políticas españolas. Bien, y si no, vamos a unas nuevas elecciones que serían ¿cuándo? Entonces, eso es otra cuestión curiosa. Según la ley, con la ley en la mano, si no logra formar gobierno Mariano Rajoy, como te hace indicar, tienen que pasar unos meses que están estipulados por ley y la fecha actual para las elecciones sería el 25 de diciembre, Navidad.
Claro, una fecha horrible para celebrar unas elecciones, una fecha también polémica y sobre todo, y más importante, los españoles están hartos de esta situación. El otro día, el domingo, en el diario... la propaganda de los partidos. Bueno, que por debe ser supuesto, insoportable a esta llega altura, ¿no? un momento, efectivamente, llega un momento que la gente está harta de saber más de política, de más propaganda, efectivamente, de más campaña electoral para más de lo mismo. Ocurre que, según una encuesta, decía, del País, publicada este domingo, el 71% de los españoles, casi 3 de cada 4, no quiere que se repitan las elecciones. Y no solo eso, sino que si se pregunta a la gente qué sensación le produce todo este proceso, aluden a dos cuestiones. Aluden a sentirse engañados y aluden a sentirse descontentos. Es decir, la gente tenía una cierta ilusión en que los políticos se iban a poder poner de acuerdo, pero no es así. Esto sigue un poco incidiendo en esa idea de que el pueblo español está cada vez más cansado de la clase política. Bien. Y esto es un paradigma de ¿por qué? Porque no logran ponerse de acuerdo, porque no hay cultura de acuerdos, y esto desgasta mucho al votante de a pie.